Ok, hermano, amén. Amén, hermano. Estamos de rodillas, hermano. Oremos, hermano, aquí problema con la señal. Padre nuestro, agradecemos en esta mañana por tu bendición de este sábado. Agradecemos por tu bendición, Señor, de este día santo que nos permite para adorarte, Señor. Pedimos que nos bendiga, nos dirija, que sea tu Santo Espíritu el que dirija nuestras palabras y que nos guíe hacia el estudio correcto de tu palabra. Bendice a los hermanos que están con nosotros en este programa, Señor. Ayúdanos, Señor, un día a estar unidos, no solamente 2 o 3, sino todos los que estaremos en el cielo. Gracias, Amén. Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor. Pedimos que nos des el don del Espíritu Santo. Nos des tu gracia para discernir y Amén. poder entender cuando viene el engaño y cuando viene la verdad. Amén. Danos sabiduría y entendimiento también esta mañana. Bendice al que tiene tu palabra, la dirección de tu mensaje en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, hoy voy a tener un tema que todos nosotros necesitamos y que nosotros somos un pueblo profético y nos concentramos en la profecía. Pero este tema que voy a tener también es verdad presente. Quiero decirles a ustedes que el último video traducido es la última visión de Daniel, parte 22. Ahí está ya en el canal para que ustedes echen mano, para que lo vean. Sobre todo, en la parte de abajo, ese video tiene unos enlaces y le dan clic a los enlaces y en esos enlaces van a encontrar las notas. Tiene nota 1 y nota 2. Y ahí están las notas y es bueno que ustedes trabajen con las notas. Esas notas yo las traduje con una aplicación y están en español. Lo único que las citas sí están en inglés, porque toca, si yo pudiera gastarle tiempo como hacía antes en buscar su cita correspondiente en español y ponerla en español, pero el problema es, hermanos, que son 51 videos y apenas vamos por el 22. Entonces yo quiero terminar con eso porque hay otras cosas que quisiéramos compartir del Evangelio. Y entonces no me quiero poner a gastarle el tiempo en buscar las citas en español. Eso les toca a cada uno, pero por lo menos sí les anoto, les ato ahí las traducción por aplicación de las notas. Y ustedes las pueden descargar y trabajen con esas notas porque van a poder entender mucho y van a poder entender los chascos, porque más que todo lo que se presentaba ahí en julio 18 era, la hermana White dice que la Revolución Francesa va a ser repetida y en la Revolución Francesa se abolieron 2 sistemas, como nos enseña el video ahí del anciano Jeff, y los 2 sistemas que fueron abolidos en la Revolución Francesa fue el feudalismo o la monarquía, que es lo mismo, y también hicieron a un lado el catolicismo. Entonces, como la hermana White dice que la Revolución Francesa se va a repetir para nosotros aquí al final del mundo, pues se suponía que desde ese entonces iba a ser abolido esos sistemas. 2 sistemas también iban a ser abolidos, ya cayó, o sea, ya tenemos que descendió el imperio estadounidense y subió la ONU
y está siendo, entre otras cosas, abolido el republicanismo, porque lo que tenemos es una especie de socialismo en el mundo. Entonces tenemos que se están aboliendo dos sistemas. Eso sí se está cumpliendo. Entonces uno puede, al ver esos videos, uno puede decir, mira, aquí se estaban equivocando en esto era lo que estaba pasando, porque ahora ya nosotros podemos ver esos videos y ver lo que se cumplió y en dónde se equivocaron, porque ya tenemos las cosas aquí delante de nosotros, en esta forma de globalismo. ¿Correcto, hermanos? ¿Me hice entender? No sé si me están escuchando o no. Digan amén. Si me hice entender o si... Sí, hermana, estamos Vale. escuchando y está bien. Bueno, perfecto. Sin embargo, yo lo quería decirles a ustedes que el video ya está traducido y está ya, pueden echar mano de eso. Tienen esos medios que la gracia nos está dando para que trabajemos, porque les voy a enseñar hoy un tema que está en Efesios, o lo vamos a estudiar aquí entre todos, y a Dios que, gracias a Dios que quede grabado. Y después trataré de hacerle unas notas y atárselas al video porque es muy importante. Y pues tiene que ver con que con que tenemos que estar en la verdad, porque hay cosas que vencer y si no estamos en la verdad no las vamos a poder vencer. Entonces vamos a ir a Efesios, vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 18. Y le voy a asignar esta lectura a... Ya el hermano Toño le asigné la oración. El hermano Mauricio seguramente, bueno, se la voy a asignar al hermano Mauricio porque con la hermana Fulvia he estado comunicándome con ella y estudiando esto. Entonces vamos a asignársela al hermano Mauricio. ¿Podría usted leer Efesios 6 del 10 al 18, hermano Mauricio, por nosotros? Sí, lo estoy buscando ya. Gracias, hermano. ¿Efesios qué? ¿10? Efesios de 10, del 10 al 18. Y pongamos todos mucha atención porque Efesios, en este mundo que estamos es una verdad presente que necesitamos manejar y es una arma que el Señor nos dio para defendernos y triunfar. Efesios 6, del 6, eso 10 sí. al 18. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. A esta pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esa es la lectura bíblica para hoy. Parece un tema como normalito, pero en realidad es normalito cuando se tiene un tema superficial como se tiene en la iglesia. Pero este tema tiene una verdad presente que tenemos que aprenderla para enfrentar ataques que que somos adventistas, pero yo casi no veo las personas adventistas enfrentando estas cosas y estas cosas en el mundo nos está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y vemos personas
epilépticas, que la palabra dice que son endemoniados. Ahí hay potestades de las tinieblas. Y yo en realidad no veo mucho adventista que sepa luchar contra eso y que sepa vencer. No he visto, es que yo no conozco ninguno. No conozco ninguno. Porque, y si uno va y les dice que eso puede ser esas cosas, ellos dicen que, de pronto dicen que estamos locos porque no entienden esa parte como espiritual. Y yo veo muchas personas en el mundo de las iglesias dominicales que trabajan y reprenden todas esas cosas, pero lo hacen como dice, vamos a leer allá Judas. Vamos a ir a Judas, por favor. El libro de Judas, vayan todos conmigo porque no voy a leer yo la cita, sino que voy a poner a alguien que la lea, porque nosotras, la hermana Fulvia y yo, hemos estudiado esto, pero yo quiero que nosotros aquí en el poquito tiempo vamos a hacer estudios de esto, porque no va a ser un solo video, no alcanza, porque nosotros lo vamos a estudiar como la palabra nos enseña. Y al estudiarlo como la palabra nos enseña, eso va muy profundo. Ahí vamos a sacar tesoros, vamos como los que sacan los tesoros, vamos a cavar profundo para poder sacar el tesoro que está allí escondido y prepararnos para la lucha que se nos presenta en este mundo. Entonces vamos a ir aquí a Judas 1, y esto dice Judas 1, el verso 9 en adelante. Vamos a pedirle a la hermana Fulvia que lo lea. Vamos, un momento. Un momento, hermana. A ver, Hermana, ¿Judas qué? es la última. Judas 9, porque Judas no tiene sino un solo capítulo. Entonces, capítulo 1, 9. Antes Desde el de... 9 en adelante. Aquí, espérate. Un momento, estoy aquí, hermana, peleando con... Desde el 9 al 11. Isaías, Judas 1, 9 al 11. 9 al 11. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicios de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estas maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Entonces, yo cité esto porque hay personas como pentecostales, como en otras religiones, que se agarran a pelear con espíritus y reprenden espíritus y los amenazan y todo eso. ¿Si han visto algún caso ustedes, o será yo la única que he visto el caso? Sí, hermana. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, porque ahí dice que hay de estos porque ellos, dice, porque ellos, dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen. O sea, se agarran a pelear y hasta maldiciones y todo le echan. Y vemos qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. No lo maldijo, sino lo remitió a su padre. Que Jehová te reprenda, oh Satán. Tenemos un comentario del verso 9 aquí de la hermana Ellen White. Y vamos a ver qué dice del verso 9 y del verso, leímos hasta el 11, bueno, del verso 9 nada más.
Dice Isaías, y también nos manda Isaías 49, 24 y 25. Así que vamos a leer el de aquí, pero también vamos a leer qué es lo que dice Isaías 49, 24 y 25, porque vamos a prepararnos, porque yo les pregunto a ustedes, tenemos ahora principados y potestades de las tinieblas y gobernadores de este mundo y malicias espirituales en los aires en estos momentos en el mundo y que nos han atrapado a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. ¿Los tenemos o no los tenemos, hermanos? Quiero sus respuestas sinceras. Sí, hermana. Sí, sí, hermana, sí tenemos. Necesitamos entonces, Y yo les puedo dar necesitamos testimonio de eso. entonces necesitamos entonces las instrucciones que Dios nos dejó para enfrentar eso, o no las necesitamos. Sí, hermana, sí, porque nosotros somos, no tenemos poder ante ese ser espiritual que Dios no le quitó ninguno de los dones que le dio. Pero usted dice que nosotros no tenemos poder, pero cuando nosotros empezamos a estudiar acá, yo encontré una cita que nos da la hermana Ellen White y nos dice que Dios nos dio todos los medios para destruir esas fuerzas, esa hueste de las tinieblas. Tenemos todos los medios para Sí, destruirlas, para hacerlas cierto, retroceder. Pero tenemos lo que que saber cómo. No es así como exacto. dicen, o como dicen los evangélicos, me pongo una coraza y yo no sé qué no. Hay que saber cuáles son. Hay que saber cuáles son esos medios y echar mano de ellos. Y créanme, hermanos, que tendremos Y triunfo pienso yo en todas las cosas. Adelante, hermana, ¿qué iba a decir? consagrar. ¿Qué iba a decir, hermana Natalie? Adelante. Se le fue la voz. Bueno. Entonces vamos a adelantar. Vamos a leer aquí primero el comentario de la hermana White y después vamos a Isaías 49, 24 y 25. Dice: el derecho de Cristo para liberar a los cautivos. ¿Qué derecho tenía Cristo de sacar los cautivos de las manos del enemigo? El derecho de haber hecho un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Vino a esta tierra como redentor de la raza perdida, para vencer al astuto enemigo y, por su permanente lealtad a lo correcto, para vencer al astuto enemigo y, por su permanente lealtad a lo correcto, para salvar a todos los que lo aceptan como su Salvador. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de liberar a los cautivos de las garras del gran engañador, quien por medio de una mentira forjada contra el gobierno de Dios ocasionó la caída del hombre y así perdió todo derecho a ser llamado un súbdito leal del glorioso reino eterno de Dios. Eso está en Señales de los Tiempos, 30 de octubre. Octubre es el mes 9, ¿cierto? No, 30 de septiembre de 1903. Hermanos, ¿ustedes me están oyendo? Sí, hermanitas. Bueno, el 9, ¿qué mes es? Septiembre. Entonces fue el 30 de septiembre de 1903. Las falsas pretensiones de Satanás. Entonces Cristo tiene todo el derecho para liberar a los cautivos de Satanás, porque Él pagó Él vino y vivió esta vida y fue obediente y leal a todos los reglamentos del reino de los cielos. Y murió en la cruz pagando por nuestras desobediencias. Él tiene
todo el derecho de liberar a los cautivos de Satanás. Y libera a todos los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, pero tiene sus condiciones. Y aquí en este estudio vamos a ver cuáles son las condiciones. Amén. Entonces dice, las falsas pretensiones de Satanás. Satanás, el rebelde y apóstata, utiliza toda artimaña posible para desbaratar el propósito de Dios. Debido a que los hombres han pecado, pretende que han quedado bajo su dominio y que los seres celestiales, ángeles poderosos en fortaleza, no debieran arrebatar a sus súbditos del dominio de la autoridad de él. Él sabe que no podría vencer a los hombres, que no podría hacer que su voluntad obrara cruelmente sobre el cuerpo y la mente de ellos si recibieran poder divino. Por lo tanto, los acusa ante Dios y sostiene que el poder de Dios no les será impartido. Eso está en la Review de Herald 26, 1893. Esta cita nos fortalece la fe. Nos fortalece la fe, porque Satanás nos ataca en la fe y nos dice que no podremos, que ellos son los que mandan en este siglo y que no van a aflojar nuestros seres queridos de sus manos ni nos van a aflojar a nosotros mismos. Pero esta cita nos dice, Judas nos dice y nos muestra cómo Jesús sin proferir juicio de maldición, así que nosotros no podemos proferir juicio de maldición contra los espíritus ni contra los instrumentos humanos que están usando esos espíritus para atrapar a nuestros hijos o a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Nosotros solamente podemos remitirlos al Señor para que Él los reprenda, como hizo Cristo Jesús, sin agarrarnos como a contender con ellos. Pero tener la fe, porque hay una señora, y no voy a dar nombres aquí, no voy a dar nombres de ninguno, pero hay una señora que en su agonía por liberación de su ser querido, le decía al Señor, dime cuál es la ofrenda, qué ofrenda tengo que dar por el rescate de esa persona que yo amo. Y el Señor mostró que la ofrenda ya fue hecha. Fue la muerte de Cristo en el Calvario y que Él tiene poder para liberarlo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Me gustaría escucharlo. Me gustaría escuchar a alguien, a ver. Hermana, Dígame, hermanita. me ha gustado este tema que usted lo traiga a colación porque vengo con una, se me hizo ver que debiera de liberar a mi hijo Abel, de ministro que esté bien consagrado y ungido para que le dé liberación de espíritus malos. ¿De quién que esté bien? ¿Quién va a estar Entonces bien yo he consagrado? estado ¿Quién está, hermana, una pregunta? ¿Quién está bien consagrado y ungido? ¿Quién será? ¿A quién va a buscar usted? Yo no sé eso. Entonces yo estaba averiguando y averiguando y nadie me dice nada. Bueno, entonces vamos a estudiar acá. Vamos a estudiar acá porque estas tienen que ser victorias que nosotros Las vamos a normas, ganar. amén. Estas victorias Entonces que me ha vamos a gustado ganar. que usted traiga a colación este tema, hermana, para conocer más qué es lo que tenemos que hacer. Amén, exactamente, porque tenemos que triunfar. Y vamos a ver qué dice esto acá. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros estamos en un conflicto en este mundo.
Y aquí cuando la hermana Natalie trae su necesidad, y muchos de nosotros tenemos necesidad de eso, ¿o usted qué dice, hermano Mauricio? A usted personalmente, ¿qué dice? ¿Cómo, hermana? ¿Usted qué dice? Porque yo sé que usted también ha tenido sus problemas y todos en este mundo tenemos esos problemas, porque aquí hay una lucha entre las potestades de las tinieblas, del averno, del ángel caído y las potestades de Dios. Y nosotros o estamos con uno o estamos con el otro. O nos ha atrapado el uno con sus instrumentos humanos y nos tiene atrapado, o estamos con Dios ahí pegaditos y luchando. Pero eso es una lucha espiritual, ¿o no, hermano? Ahora sí vuelvo y le digo que Sí, quiero escuchar su comentario. pues, pues según la vivencia que yo he tenido, porque sí la he tenido, y sería largo yo decirle, pero pues eh, lo que sé es que todo lo que, mejor dicho, les voy a hablar por medio de esta cita, que anoche haciendo el culto con los niños me di cuenta y amanecí muy contento por eso, porque dije, Dios me dio aquí unas palabras para yo, que yo no estoy haciendo bien, que es segunda. Es que para eso es este estudio, que no estamos haciendo bien, porque es que aquí yo leí citas aquí que el Señor nos dio todos los medios para destruir eso. Y si echamos mano de todos esos medios, hermanos, seguro, ténganlo por seguro que viene el triunfo. Y de hecho, hermanos, la señora que yo estoy nomando aquí, que tiene su ser querido, ya a su mismo ser querido, los enemigos lo están usando ya para pedirle misericordia, como para decir, ya deje, ya, tranquilícese, ya, todo está bien, ya no siga, porque saben que si se siguen orando, ellos no pueden prevalecer. Y por eso me dice que tengo que, ahorita estudiando, me dice que esa señora que yo estoy hablando tiene que reprender a esa potestad de las tinieblas que le está tomando a su propio ser querido para decir tranquila, todo está bien, porque ese no es el ser querido de ella, ese es el que lo tiene atrapado. Ahora sí, danos la cita, hermano, es Y lo que importante. pasa es que, Yo quiero que todos se integren y todos comenten, porque no hay ninguno de los que aquí estamos que no tengamos esa lucha. Y no tenemos que ser como los que no entienden el mundo invisible, que dicen, es que esa hermana está loca. No, es que esa hermana, no se le acerquen, ella se volvió loca, tiene una enfermedad mental. No, tenemos que saber y cuál es, y aceptar que estamos en ese conflicto de ese mundo invisible. Y tenemos que venir a buscar las armas aquí en la palabra de Dios para enfrentar eso. Y la primera solución para un problema es aceptarlo. Es decir, sí hay ese problema y tengo que ver cómo lo resuelvo. Y después entonces empiezan a buscar la solución para resolverlo. ¿Y en dónde lo vamos a buscar? En la Biblia. pues, yo estuve en esas iglesias domingueras donde reprenden de esa manera, pero Ajá, como dice ahí en Judas, ellos mismos ni conocen qué es lo que reprenden. ajá, Y yo pues veía eso y yo decía, pero repetía lo que ellos hacían, pero yo decía, bueno, yo no veo aquí resultados de nada. ajá, Pero en esta semana, con todas las luchas que he tenido, porque me ha tocado hasta, me he visto así, hasta con qué sin comer con ajá, mis hijos. ajá, Y yo decía, pero bueno, yo soy un hijo de Dios. Yo soy, de hecho, hasta mi nombre. Yo estuve averiguando mi nombre. Mauricio significa el que, el, el, el que recibe el favor de Dios, ajá. ¿sí? Y yo dije, pero carambas, pues yo tengo la palabra, yo tengo el poder, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y, y en Mateo 16:19 y en Mateo 18:18
ahí hay algo bien interesante. Jesús le está diciendo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y recordemos que Pedro también son los 144.000. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces encontré aquí una palabra bien poderosa para uno defenderse contra las artimañas del enemigo y de las potestades de las tinieblas, como dice en Efesios. Y me puse a reflexionar sobre ello y yo dije, pero esto yo nunca lo uso, no, y yo no he visto a nadie que lo use. Debemos atar, es una manera que debemos como reprender, pero con la palabra, como dice ahí, a ti se le han dado, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 dice lo siguiente: Pablo estaba sufriendo severas tribulaciones y calamidades. Y mire lo que dice: por tanto, no desmayemos aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día. Por nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, mire esto, por nuestra leve aflicción es momentánea. Eso me hizo mucho clic en mi cabeza y yo le dije a mis hijos: niños, ustedes también tienen que estar en la misma sintonía conmigo. Esto que estamos pasando es momentáneo, es momentáneo. En nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. Esto me llenó de mucha paz y mucha tranquilidad, y aunque todavía no ha sucedido lo que ayer yo esperaba algo para solucionar mi poder hacer mercado, no se dio tampoco. Pero yo hoy amanecí tranquilo porque yo sé que no tengo que ver lo que se ve. O sea, el problema que estoy teniendo es temporal y no lo debo de ver, sino debo de ver lo que no se ve. Amén. Y lo que no se ve ahorita, pues es mi solución, pero yo la estoy viendo en mi mente y la estoy viendo en lo invisible. Bueno, pues Ahora mire, entonces, Mauricio, para usted también es este tema. Y claro, está obvio. bien que usted no mire lo que se ve, porque cuando Dios mandó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto, y Moisés fue al faraón y le dijo: Jehová me ha mandado a ti y te ha mandado a decir que deje salir el pueblo de Israel al desierto para que lo alabe. Y entonces faraón le dijo: ¿y quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová ni tampoco voy a dejar salir al pueblo de Egipto. Dijo: están ociosos, están perezosos, por eso es que vienen aquí y mandan que para que los deje salir a su Dios. Hay que ponerles más trabajo. ¿Y qué les hizo? ¿Les hizo algún bien que Moisés fuera a decirle? En esos momentos pareció que la situación antes se empeoró y que ellos no podían ni siquiera, ellos les traían la paja para que hicieran ladrillo y Faraón mandó a decir: no les busquen paja, que busquen ellos la misma paja y que sigan haciendo la misma cantidad de ladrillos que hacían, porque eso es porque están ociosos y por eso es que están pidiendo que los dejen salir. Entonces, en ese momento, cuando el Señor estaba diciendo que los iba a dejar liberar, en vez de solucionarse la situación no se solucionó. ¿Qué fue lo que pasó? Que les pegaban y les decían: vaya, busca la paja, y ¿por qué no me tuvo la cantidad de ladrillos? Y les pegaban. Entonces, pero la liberación venía, la liberación estaba cerca. Entonces así pasa con uno. Uno está pidiendo y parece que la situación se empeora, pero no se va a empeorar. Puede que se empeore, pues llénense de valor y afírmense en los lomos y los pies con lo que nos vamos a aprender aquí, porque tenemos que ser un grupo
que va a triunfar también sobre eso, porque si somos y estamos con Dios y estamos haciendo lo que Dios dice, tenemos que tener las armas para destruir esas cosas y entre todos ayudarnos con los problemas que tengamos cada uno. Amén. Amén. Quería leerles aquí también lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a eso. Amén, hermano. Mire lo que dice y es muy bonito. Si Pablo, acosado por todos lados, perplejo, perseguido, podía llamar a sus pruebas leves tribulaciones, ¿de qué tiene que quejarse el cristiano de hoy? ¿Cuán baladíes son nuestras pruebas en comparación con las muchas aflicciones de Pablo? No son dignas de ser comparadas con el eterno peso de gloria que espera al vencedor. Las pruebas son oiga esto, las pruebas son los operarios de Dios, permitidos para la perfección del carácter. Esto también me dio una gran Amén. ilusión, porque dije, ya entiendo por qué estoy pasando por esto, pero Dios no va a permitir que yo muera en esta prueba. Tengo que perfeccionar mi carácter. Las pruebas son operarios de Dios para perfeccionar el carácter. No importa cuán grandes sean las privaciones y los sufrimientos del cristiano. No importa cuán oscura e inescrutable pueda parecer la senda de la providencia. Él debe regocijarse en el Señor, sabiendo que todo ayuda para su bien. Se me ha mostrado que en el futuro veremos cuán infinitamente estaban relacionadas nuestras pruebas con nuestra salvación. O sea, es necesario que pasemos por estas pruebas porque están relacionadas con nuestra salvación. Si quizás una persona no pasa por estas pruebas, tal vez el tema de la salvación no está siendo procesado en su vida. Y Oh, como esas leves tribulaciones produjeron para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ok, hermano, muchas gracias por el aporte. Vamos a ver si avanzamos porque es que vamos a estudiar aquí el tema este específico con cada verso, cómo se conecta con los otros versos en la Biblia y los comentarios que dé la hermana Elena de Guay. Entonces vamos a aprender muchas cosas que estamos empezando a practicar y que ya estamos empezando a ver resultados y que pues la idea no es que nos beneficiemos nosotros solos, sino que los tengamos todos estos, aquí está el hermano Toño, aquí está la hermana Natalie, aquí está la hermana Fulvia, aquí está el hermano Mauricio y aquí estoy yo. Somos como 5 personas, pues que tengamos estos poderes y que podamos ayudarnos unos con los otros y que podamos ayudar a otras personas y que sigamos avanzando en conocimiento y en poder de Dios. Entonces, vamos a leer acá. Voy a leer acá una cita y después vamos al primer verso que leyó la hermana. Ese es el primero, el 11, que dice, el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que ver cómo es que uno se fortalece en el Señor y cómo es que se fortalece en el poder de la fuerza de Él. Porque el Señor fue la ofrenda que debemos dar por nuestra liberación. Él vino y vivió una vida y Él tiene poder para librarnos y Él es nuestra ofrenda porque Él vino y vivió, como dice allá en Judas, una vida completamente obediente a las leyes del reino celestial y murió obedeciendo y con esa muerte de inocencia y obediencia pagó nuestro rescate. El rescate ya está pagado. Entonces vamos a echar mano de eso y vamos a echar mano de esa fuerza. Y la fuerza que nos dice está en el verso 11, empieza a dar qué fuerza es la que vamos a tener. Dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Vamos a ver cuál es esa armadura aquí, según la palabra de Dios y según el espíritu de profecía. Y como ya leímos eso, vamos a leer aquí una cita que está aquí antes de ir a comparar el verso, el 12, porque el 12 ya nos empieza a decir cuál es la armadura de Dios. Y cuando vayamos al verso 12, vamos a compararla con todos los versos que tienen relación a eso en la Biblia. Y vamos a ir aprendiendo cuál es la armadura de Dios. Pero aquí vamos a leer 6, del 10 al 12, la cita. La hermana White dice aquí, en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo. Estamos en dos bandos opuestos invisibles que influyen sobre cada uno de los seres humanos, y la tristeza es que la gente, como no los ve, no quiere creer. Y si alguien dice, tengo este problema de uno de los bandos de abajo, del maligno, dicen, ese se volvió loco, es que está loco, no le pongan cuidado a ese hermano. Pero la hermana White dice que todos los seres humanos están bajo la influencia de esos dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Entonces, ¿qué nos hacen? Nos dominan. A veces se nos meten y quieren destruir, por ejemplo, un hogar y se meten. Y aunque la esposa haga y deshaga, no puede, no puede. No, cogen el hijo de una madre y lo cogen preso lo dominan con cosas del mal. Y la madre va a tratar de ayudarlo y lo que le dicen, usted ya no puede hacer nada, él es mayor de edad, él es el único que se puede salir de su problema, él, y no hay por dónde meterse y ni hay por dónde ayudarlo. Entonces lo dominan. Esos bandos están... Hermana, Dígame, hermana. hermana, disculpa, usted me mencionó Efesios, ¿qué capítulo era? No recordé, no lo pude oír. Efesios capítulo 6, y la lectura bíblica fue desde el verso 10 hasta el 18. Y estamos leyendo aquí comentarios de la hermana White de los versos 6, del 10 al 12, y dice, en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos, que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema de eso? Fervientes. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Tenemos que, si se nos quita el sueño, pasarla estudiando en dónde encuentro la voluntad, porque primera cosa que tenemos que hacer para vencer, cumplir fielmente la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. En nuestra vida no debe haber la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Yo pasé una prueba hace como 25 días por darle cabida a Satanás y a los ángeles, porque mi hijo me venía a visitar y yo no iba a venir acá, que nos encontraran en Villavicencio, y por no gastar plata en un hotel, me fui para una casa donde Dios no estaba. Y pasé mis momentos negros, porque la persona de allá se alió con otra persona de acá de mi familia que no está con Dios, y me las vi negras. Tuve que orar y pasé en angustia y pasé casi todo el tiempo postrada delante de la palabra de Dios para poder vencer. Entonces hay que estudiar y pedirle a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad completamente y no darle cabida a Satanás y a sus ángeles. Dice acá, pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Si no vamos a estar en guardia, no esperen triunfo. Si vamos a dejar entrar a Satanás y a sus ángeles, no esperen triunfo. Le digo a los niños que están con Mauricio, si prenden el televisor para ver algún programa que Dios no puede ver con ustedes, no esperen triunfo.
Si se entregan a los jueguitos o a eso, no esperen triunfo. Tienen que ser fervientes en cumplir la voluntad de Dios, tanto Emanuela, Isabela como Mauricio, para triunfar. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda. La oración debe orarse más. Cuando hay esos problemas, más oración entre todos. Y ayunar, hacer ayunos de frutas, ayunar para que el Señor nos muestre. ¿Y para qué se ayuna? Yo decía, pero ¿qué sacamos con ayunar? ¿Cuál es? Pues que en el ayuno podemos tener la mente más para mostrar en dónde no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque para vencer hay que estar completamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Es más, si vamos a ayudar a una persona que esté tomada por el Espíritu Santo, primero tenemos que estar tan completamente de acuerdo con la voluntad de Dios y en tanta comunión con Dios que el Señor nos diga, sí, puedes ir a ayudarlo porque yo te voy a ayudar. O a ese no lo ayudes porque ese ya se lo entregué a Satanás. Porque también el Señor dice a quién ayuda y a quién no ayuda. De hecho, cuando Jesús sanaba enfermos y todo, le decía, a este sí, a este. ¿Y por qué no lo sanaba a todos? ¿Me estoy haciendo entender? Si me están siguiendo la lógica, digan amén. A ver qué. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces dice. Amén, amén. Entonces dice, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Entonces, ¿qué hace? Dice acá, vuelvo a leer esta parte. Y cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Debe haber algo que hacer de nuestra parte. Después de que se ofrezcan oraciones, que hagamos el ayuno, que nos miremos en donde no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios y pidamos perdón y arreglemos. Entonces tenemos que cooperar con Él a la respuesta de lo que estamos orando. ¿Y cómo será cooperar con Él? ¿Qué tendrá que hacer una madre que su hijo ha sido atrapado por el maligno con algún instrumento humano? ¿Qué tendrá que hacer? Elevar a Dios pidiendo ayuda. Y luego, ¿cómo tiene que cooperar con Él? Tendrá que ir. ¿Y cómo tendrá que ir? Tendrá que decirle al Señor, Señor, hazme entender y muéstrame el camino que debo andar para ayudar a mi hijo. Muéstramelo en sueños, muéstramelo en visiones, pero ayúdame. Amén. Amén. Y dice, Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Así que el Señor cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Entonces una madre debe ser el instrumento en las manos de Dios para ir a ayudar a su hijo. Pero tiene que ir con el poder de Dios, con la armadura. Y ahora sí que vamos ya leyendo esto, vamos a leer esta otra parte que está, así sea esta partecita, si nos llega hasta el final, hermanos, si nos toca reunirnos a mitad de semana, tenemos unas 24 horas. Me tocó pagar casi 1 millón de pesos por él. Gracias a Dios, no lo pagué yo, lo paga el Señor. Casi 1 millón para tenerlo. Podemos reunir y seguir estudiando este tema porque yo veo que nosotros necesitamos prepararnos para enfrentar esas cosas. ¿Amén o no amén? Amén, hermana. Amén. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a ir a ver 2 de Corintios 11, el verso 14. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, verso 14. Y si tiene algún comentario de la hermana White, lo vamos a leer. Y todo esto va a quedar registrado. Y después le haré un PDF, Dios mediante, como me vaya quedando el tiempo, y se lo ataré. Para que no seamos solo nosotros, sino que todos los que estén buscando a Dios puedan vencer en sus luchas. Porque esto es horrible, les cuento.
Dice, la naturaleza misma nos enseña que es deshonroso. Segunda, ¿cuál fue la que dijo? Ver segunda de Corintios, estoy en primera de Corintios, segunda de Corintios. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo encontró? Trabajen conmigo, porque entre más trabajan conmigo, más se les va a grabar. Segunda de Corintios 11:14, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo? Hermano, léaselo y la hermana, el hermano bueno, ¿qué quiere leer usted, hermano? ¿Quiere leer el comentario o quiere leer el verso? Entonces la hermana Fulvia me lee el verso y el hermano Mauricio lee el comentario. Hágale. Eso sí, cuando yo lo pare para hacer alguna meditación, usted para y hacemos la meditación. Dale, hermana, leas el verso. Segunda de Corintios 11:14, hermana Fulvia. Y hermana Natalie y hermano Toño, oídos, oídos, y que Dios nos dé poder a todos de poder ponernos la armadura y contender y ayudarnos unos con otros, porque tenemos que ser un grupo bien poderoso en el Señor. Después de Romanos. Hermana, después le explico las razones, pero ahorita repítame, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:14. Ajá. Y dice así. Y nos es de maravilla, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. A mí se me disfrazó esta mañana, porque, y hasta ahorita que estoy reconociendo, pero, y no se me disfrazó, bueno, no puedo seguir diciendo, más adelante se los diré. Esto lo estamos grabando, pero más adelante podremos unirnos como Jesús y que se reuniría con los discípulos y decían, y los discípulos estaban maravillados y asombrados porque hasta los demonios les escuchaban, les obedecían. Y el Señor dice, no se maravillen de eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ahora, hermano Mauricio, usted tiene a leer los comentarios de la hermana White de 2 Corintios 11:14. Enfrentando el engaño culminante de Satanás. Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo, y él no se presenta al hombre en una forma horrible, como a veces se lo representa, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decirles que Cristo nos advirtió precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares, y cuando venga conoceremos su voz. Una prueba infalible, también es de ahí mismo. Satanás ha descendido en los últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que lo están ayudando en sus engaños. Por lo tanto, los que afirman que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si le fuera posible engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja parece tan real, tan genuino, que solo se puede reconocer el lobo si recurrimos a la gran norma moral de Dios. Y allí encontramos que son transgresores de la ley de Jehová. Ajá. Ese está en la review de Gerald 25.8 de 1885. Puedes continuar, Mauricio. Sí. La preparación del acto final. Este mundo
teatro, un teatro. Los actores, los habitantes del mundo se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito con la excesión de grupos de hombres que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas, se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Un poder que procede de abajo, está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás, como si fuera Cristo, y obre con todo el engaño y iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas, los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están desarrollando los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Ajá, ¿terminamos? Pues hay Ah, sí, termine de leerlo, ya le queda se, nece- se uno. necesi- se necesita constante vigilancia. Todo el que se ha listado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo ha entregado en una contienda que exige constante vigilancia. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de la verdad eterna. Podrían resistir en ese tiempo de apostasía casi universal. Ajá. Bueno, entonces, bueno, aquí nos dice la lucha y nos dice él cómo se disfraza. Supongamos, tenemos un hijo o tenemos un ser querido, un esposo, por decir algo, que lo ataron. Otra mujer se enamoró de él y lo ató con cosas del mal. La esposa viene y se consagra al Señor y empieza a hacer aquí las cosas para que lo libere. Satanás se le puede venir a disfrazar del esposo y el esposo puede venir y decirle, pero es como lo tiene cogido porque está en pecado, entonces puede hacerse, él se mete ahí, lo usa y le dice, no, mira, ya no ores más por mí, déjame tranquilo, yo ya no te quiero, yo estoy enamorada de ella, pero no es ella, no es él el que está diciendo, es el enemigo que lo tiene ahí atrapado. Entonces no se le puede creer, porque cuando él atrapa a las personas, las usa a esas personas mismas para que lo dejen tranquilo y para que las personas no sigan orando, porque ya sabe que si uno está orando, él sabe que va a perder. Y entonces él está buscando algún medio de disfrazarse para engañarnos y para que ya lo dejemos tranquilo para él seguir haciendo de las suyas. Y nosotros tenemos que reconocerlo y no ponerle cuidado y seguir clavados orando y consagrándonos a Dios y pidiéndole al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a enfrentar la batalla, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ir acá, vamos a avanzar otro poquito, hasta las 12 podemos avanzar. Vamos a ir en Efesios, estamos leyendo que Efesios del 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Y el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces hay que vestirse de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las hechanzas del diablo. ¿Y cuál será la armadura de Dios? A ver, humanamente, yo voy a leer aquí las citas bíblicas que nos dicen cuál es la armadura, pero ustedes, ¿qué creen? Sin ir a la Biblia por ahora, ¿qué creen? ¿Cuál es la armadura de Dios? A ver, hermano Mauricio, hermana Natalia, ¿cuál será la armadura de Dios?
¿Me escuchan? Pues es la que dice ahí en Efesios. ¿Qué dice en Vestidos, Efesios? vestidos con armadura de Dios. El calzado es el evangelio, el escudo, la fe, el yelmo, la protección contra los dardos del enemigo en la cabeza, las dudas, el engaño. Y la palabra de Dios es la espada. Amén. Y eso está, por tanto, entonces dice, vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces vamos a ver esto, porque en el reino de Dios hay jerarquías, Mauricio. No, Sí hay jerarquías. En el reino de Dios hay arcángeles, sí, hay perdón. serafines, hay querubines y están los ángeles. Los Entonces sí ángeles. tenemos jerarquías. Aquí se nos proponen en este verso unas jerarquías. En el siguiente verso, porque dice, en el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas o en los aires. Vamos a ir identificando con quién, porque si vamos a tener una lucha, ¿con quién la vamos a tener? ¿Quiénes son esos? A la verdad, yo todavía no los he podido identificar bien, así que yo en mi oración le pido a Dios que me proteja y que nos proteja de todos esos. Pero vamos a ir al verso 12. Verso 12 y lo vamos a llevar aquí a la concordancia. Ese es Efesios 6:12. Y lo vamos a llevar a la concordancia y vamos a estudiar un poquito. No vamos a poder avanzar mucho, ya van a ser las 12. Pero yo sí les digo, hermanos, que tenemos que reunirnos para continuar con este tema porque estoy completamente segura que todos lo necesitamos. Y como dijo Mauricio, esta mañana leí un verso y me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Y no tenemos triunfo porque hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Definitivamente hay muchas cosas que no estamos haciendo bien y como no las estamos haciendo bien, no tenemos respuesta. Y si queremos tener respuesta, tenemos que estudiarlas y ver en qué estamos haciendo mal y corregirlo, porque nosotros hemos sido a ser llamados vencedores. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Efesios 6, el verso 12, ya lo leímos, pero lo que entonces los principados son unos, las potestades son otras. Principados tienen poder, son como gobiernos, las potestades también son como capataces. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales en las regiones de maldad. Vamos a ver qué nos dice aquí esta aplicación que lo conecta con todos y nos lleva a Efesios 2:2. ¿Y qué dice Efesios 2:2? ¿Quién lo quiere leer y quiere mirar si tiene por casualidad algún comentario de la hermana? Y si no, pues seguimos avanzando. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es Efesios 2:2. Y Efesios 2:2, ahí podemos encontrar en comentarios de la hermana White, dice que podemos ir a los comentarios de Segunda de Pedro 1:4. Así que vamos a ir a Segunda de Pedro 1:4 para leer qué dice allí. Mauro, ¿me puedes colaborar ahí? ¿Qué dice eso? Segunda de Pedro 1:4. Y estos temas es lo que vamos a estudiar en estos cultos porque yo veo que todos nosotros lo necesitamos. Yo la primera.
Segunda de Pedro 1:4, yo voy a leer el verso y tú, Mauro, lees el comentario bíblico. Bueno, Entonces dice, segunda de Pedro, ¿qué? 1:4. 1:4 y dice, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas, vuelvo a revisar lo que esté bien, dice 2:2. Sí, segunda de Pedro 1:4, ahí estoy bien. Dice, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. La primera cosa que tenemos que huir es de la corrupción que hay en este mundo por la concupiscencia. Entonces, yo voy a ver acá qué es la palabra concupiscencia. Segunda de Pedro, Efesios 2:2, me manda a leer. Segunda de Pedro 1:4, me toca salirme de aquí de la aplicación, pero yo vuelvo a entrar. Segunda de Pedro 1:4, para ver qué es concupiscencia. Concupiscencia. Mire todo lo que es concupiscencia. Y eso tiene que ver con qué. Efesios 2:2 habla, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces está hablando de un principado ahí. Tiene que ver con la primera jerarquía, principados. Y esos principados, ¿con qué tienen que ver? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso nos habla de la concupiscencia. Entonces la concupiscencia tiene que ver contra los principados, con los principados. Y dice así, concupiscencia es de específicamente por lo prohibido, codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Todo eso es concupiscencia. Codicia, uno puede codiciar plata, uno puede codiciar la mujer de otro, uno puede codiciar una mujer que pase por ahí. Son todas esas pasiones humanas, las pasiones por el sexo, todo ese sentir. Todo eso lo maneja esos principados, ¿correcto? Entonces, cuando uno va a luchar contra algo, ¿con quién va a tener que luchar? Tiene que saber ubicarse, porque los hijos de Dios tienen que discernir esas cosas. Hermana Natalia, ¿me estoy haciendo entender? Sí, hermana, sí, hermana. Entonces hay que ver dónde está concupiscencia, dónde está principado, también tiene que ver con codicia, con esas pasiones humanas, con esas cosas. Bueno, entonces, ahora vamos a leer, ahora sí, eso lo dice segunda de Pedro 1:4, que dice por la concupiscencia. Ahora, hermano, usted, por favor, léase el comentario. Dios detrás de todas sus promesas. Las promesas se estiman de acuerdo con la veracidad del que las hace. Muchos hombres hacen promesas solo para quebrantarlas, para mofarse del corazón que confió en ellas. Los que confían en tales personas se apoyan sobre cañas débiles, pero Dios respalda las promesas que hace. Se acordará para siempre de su pacto y su verdad es por todas las generaciones. Amén. Entonces, eso dice, ese es el comentario que tiene segunda de Pedro 1:4 y segunda de Pedro. Vamos a ver cómo lo relacionamos ahí. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dios tiene promesas y tenemos que permanecer en las promesas del Señor y cumplir las promesas que nosotros le hagamos. Así que el Señor también cumple las de Él. Y el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado las promesas de triunfar contra esos potestades de las tinieblas. Sí nos ha dado. Entonces dice,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo vamos a ser participantes de la naturaleza divina? Cuando estudiamos su palabra y obedecemos todo lo que ahí dice. La palabra es divina, la palabra es Cristo Jesús, la palabra es Dios, la palabra era con Dios y era Dios. Y si usted la tiene en su lóbulo frontal y hace como esa palabra dice, pues Dios está ahí, usted está siendo participante de la naturaleza divina y está consagrado y no lo puede vencer ninguna potestad de las tinieblas, porque usted está con Dios, que es todopoderoso, ¿correcto? Amén. Entonces ahora tenemos lo siguiente que dice, vamos a ir allá. Ya sabemos qué es concupiscencia y ya sabemos que concupiscencia tiene que ver con principados. Entonces, donde veamos concupiscencia, donde veamos codicia, pasiones humanas, prostitución, sexo, ahí hay principados de las tinieblas. En la naturaleza tiene que vivir así de la Ahí hay principados de las tinieblas y nosotros tenemos que estar puros y completamente entregados al Señor para vencer. Vamos acá otra vez. Efesios, estábamos en Efesios. ¿Cuál era el que estábamos buscando que nos llevó allá? Efesios, ¿qué era? Efesios 12, ¿no es cierto? Sí, 2:2. No, ese era Efesios 2:2, pero estábamos buscando Efesios 6:12. Fue el que nos llevó a Efesios 2:2 y nos llevó al otro. Entonces ahora buscamos Efesios 6, el verso 12, porque el verso 12, porque no tenemos lucha, estamos mirando para investigar quiénes son los principados, quiénes son esas jerarquías. Por la Biblia es la que nos dice, ¿no? ¿Quiénes son? Porque solo aceptamos la interpretación bíblica. Nos lleva a Efesios 2:2. Ahora vamos a Efesios 1:21. Por favor, yo leeré y vamos a ver Efesios 1:21. 1:21 voy a leer ese. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío. Sobre todo principado, los vuelve a nombrar. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y vamos a leer eso. Tenemos comentarios, Mauro, para que tú lo leas. Comentario del 20 al 21, por favor, ¿podrías leerlo? El 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Podemos leer un poquito más arriba como para entender más que el contexto de eso. Dice, alumbrando los ojos de vuestro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces esa sabiduría y para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y podamos discernir todas esas cosas. Tenemos entonces, vamos a leer, Mauro. Sí.
Eso lo estábamos leyendo, ¿era de dónde? Efesios 1:21, ¿cierto? Ese fue el Sí, que leí. Entonces tiene un comentario, el 20 al 21 ahí. ¿Podrían leer ese comentario, Mauro? dice, ensalzando el carácter de Cristo. Todos los hombres más talentosos de la tierra podrían ocupar completamente desde ahora hasta el juicio todas las facultades que Dios les ha dado para ensalzar el carácter de Cristo, pero aún así fracasarían en presentarlo como Él es. Los misterios de la redención que abarcan el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado, podrían emplear las plumas y las facultades mentales más elevadas de los hombres más sabios. Desde Mauro, ahora, ¿usted dónde está leyendo? Me parece que no está leyendo. Es Efesios 1, 20 al sí, 21. Aquí sí, dice, el Padre dio todo el honor a su Hijo haciendo que se sentara a su diestra. Es ese. Mira a ver dónde está leyendo o tiene diferente en la suya. pues es que aquí también tengo Efesios 1, 20, 21. Después ¿Y, de ese. y cuál está leyendo usted? Pues después de ese que usted está diciendo, el Padre Dios no menciona nada que parezca, porque pues ahí no dice Efesios 1 10 al 21. Efesios 1, 21, 20 y 21. Entonces le Ujú. hace todo ahí, desde el 20 al 21. La palabra de Dios no menciona nada, nada que parezca. No, Mauro, es que mire como me dice a mí, Efesios 1, del 20 al 21 dice, el Padre dio todo el honor a su Hijo haciendo que se sentara a su diestra, muy por encima de todos los principados y todas las autoridades. Expresó su gran gozo y deleite recibiendo al crucificado y Sí, coronándole con gloria y honra. y honra. Y Sí, pero Dios, antes de ese hay otro. También es de Efesios 1 20 al 21. Ya. ya lo encontré, Mauro, sí, Sí. adelante, ahora sí entendí. Dale. Todos los hombres más talentosos de la tierra podrían ocupar completamente desde ahora hasta el juicio todas las facultades que Dios les ha dado para ensalzar el carácter de Cristo, pero aún así fracasarían en presentarlo como Él es. Los misterios de la redención que abarcan el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado, podrían emplear las plumas y las facultades mentales más elevadas de los hombres más sabios desde ahora y hasta que Cristo sea revelado en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero aunque esos hombres procuran con toda su autoridad presentar una descripción de Cristo y su obra, la descripción no alcanzaría la realidad. El tema de la redención ocupará la mente y la lengua de los redimidos por todos los siglos eternos. El reflejo de la gloria de Dios brillará para siempre, jamás procedente de nosotros el Salvador, del rostro del Salvador, perdón. Ahora sí sigue el que usted me había dicho. Pero bueno, pero entonces sí quiero hacer un comentario ahí, porque nosotros estamos buscando poder para enfrentar esas huestes del mal invisibles. Y tenemos, y si voy a adelantarme, pero yo estoy llevando esto según el camino que me muestra aquí la aplicación de comparar un versículo con otro y buscar el significado de las palabras, como lo de concupiscencia y eso para identificar quiénes son los potestades y contra quiénes que nosotros vamos a luchar. Y tiene que ser una preparación fuerte y saber ir con esa sabiduría y con ese poder de Dios y ir con esa coraza. Y una de las corazas es tener los pies aperestados para ir a llevar el Evangelio de la paz. ¿Y cómo llevamos el Evangelio de la paz si no tenemos el carácter de Cristo? ¿Cómo vamos a mostrarle a alguien a Jesús si no tenemos el carácter? Pregunto, ¿podríamos entonces ponernos las sandalias para llevar el Evangelio si no tenemos el carácter de Cristo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Hermana Natalie, ¿podríamos ir a llevar el Evangelio, hermano Toño? ¿Podemos ir a llevar el Evangelio sin tener el carácter de Cristo? Yo diría que no, porque
el enemigo entonces se molvaría de nosotros. Podemos se llevar el burlaría. evangelio y hemos ido a llevar el evangelio sin el carácter de Cristo y lo hemos deshonrado muchas veces. Lo digo por mí mismo. Cierto. Muchas veces Amén. nos hemos puesto bravos, hemos discutido y hemos mostrado un espíritu que no es el de Cristo, un carácter que no es el de Cristo. Y por lo tanto no hemos podido cumplir con la primera condición de ponernos la armadura para luchar contra las potestades de las tinieblas. Ellos allá se están burlando porque seguimos sin poder. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice, hermano Mauricio? ¿Sí o no? Sí, es verdad, pero Entonces, también quería, Hermana. entonces tenemos que reconocerlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayunar y doblar rodillas. Señor, que ya no viva yo, que vivas tú en mí, que yo muestre tu carácter. No me dejes contender por mis derechos, contiende tú por mis derechos. No me dejes expresar a la manera de esta naturaleza caída. Yo ya no te quiero deshonrar más. Ayúdame a someterla hasta que la tengamos, porque la necesitamos. Porque tiene la hermana Natalia un hijo enfermo que necesita que se libere. Amén. ¿Tiene Mauricio problemas espirituales de esos? Amén. ¿Los tengo yo? Amén. Los tenemos los que estamos aquí. Yo creo que todos los tenemos. Entonces necesitamos alcanzar eso. Necesitamos tener el carácter de Cristo y mira cómo nos lo muestra aquí. Y no podemos decir que no lo vamos a poder tener, porque sí lo podemos tener. Porque si el Señor nos dice aquí en su palabra que lo podemos tener, es porque lo podemos tener. ¿Verdad? Hermano Mauricio, ¿verdad que sí? sí, así es. Y que cuando vayamos a llevar el evangelio tiene que ser en ese carácter y de ahí ya estamos atados, que no podemos actuar como queramos. Por ejemplo, si el hermano se fue, hizo un negocio y el hombre le faltó, no le cumplió el negocio y el hermano fue y le reclamó como hombre, o me cumple o le voy a dar su puñera. Eso es el carácter de Cristo, hermano, por decir algo. Claro que no. Entonces, ¿quién está perdiendo? El hombre no está perdiendo. El enemigo está triunfando. ¿Quién es el que está perdiendo? Nosotros. No nos hemos podido poner una de las partes de la armadura para vencer en ese conflicto. ¿Correcto? Y como la perdimos ahí, entonces, ¿qué hacemos? Vamos y le decimos, Señor, perdí aquí. O si sentimos eso, que alguien nos susurra y uno siente como rabia contra el prójimo, decir, Señor, estoy sintiendo esto, este no es tu espíritu, este no es tu carácter, esto es lo que estoy sintiendo, por favor, reprende esto en mí y ponme tu carácter, ¿sí o no? Así Pero es. confesárselo inmediatamente al Señor. Lea la otra parte, Mauricio. El padre dio todo el honor a su hijo haciendo que se sentara a su diestra, muy por encima de todos los principados y todas las autoridades. Expresó su gran gozo y deleite recibiendo el crucificado y coronándolo con gloria y honra. Y Dios muestra a su pueblo todos los favores que ha prodigado a su hijo al aceptar la gran expiación. Los que con amor han unido su empeño con Cristo son aceptos en el amado. Sufrieron con Cristo con su más profunda humillación y la glorificación de Él es de gran interés para ellos, porque son aceptos en Él. Dios los amó como ama a su Hijo. Cristo, Emanuel, está entre Dios y el creyente revelando la gloria de Dios a sus elegidos y cubriendo sus defectos y transgresiones con la vestidura de su propia justicia inmaculada. Amén. Amén. Entonces, si logramos ya dar un paso, tener el carácter de Cristo y podemos ponernos las sandalias para ir a llevar el evangelio, ya estamos poniéndonos parte de la armadura, ¿correcto? Entonces vamos a ver aquí qué más dice, con qué más nos lleva. Ay, hermanos, aquí nos estamos beneficiando todos, porque todos estamos faltos de estas cosas. Estamos en Efesios 1:21 y ahora vamos
Vamos a Efesios 3:10. Y Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces vamos a ver qué dice Efesios 6:10, cómo podríamos entender eso. La multiforme sabiduría de Dios, ¿con quién dice que vamos a luchar? Contra principados y potestades. Ahora les vamos a dar a contestar con la sabiduría de Dios, porque vamos a ir vestidos con sus armas. Y seguro, hermanos, que si lo logramos ponernos estas armas, no vamos a perder batallas. Seremos vencedores. Efesios 3:10. Vamos a ir a Efesios 3:10. Y Efesios 3:10 tiene un comentario entre Efesios 3, del 9 al 11. El 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres leer los comentarios, Mauricio? De Efesios 3, 9 al 11 nos manda que leamos los comentarios de Romanos 16:25. Estar más atentos al estudio. Efesios 3, el comentario de Efesios 3, ¿qué? 3:10. 3, 9 al 11, ahí cae el 10. Pero no está acá. Pero sí dice que vea los comentarios de Romanos 16:25. Ah, comentarios de Romanos 16:25. Déjame, ya lo busco. Vale. Dice, el propósito eterno de Dios. Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo. No hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. No actuó para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría una condición tal. El plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera de las elevadas inteligencias del cielo es el secreto, el misterio que está oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. Ajá. Y siga leyendo. Ah, sí, pero antes de leer, mire que aquí hay algo bien inteligente. Dice, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo. O Amén. sea, él ya sabía lo que iba a suceder en el futuro, Amén. pero ha dejado que se desarrollen de acuerdo a cómo den los resultados. Por eso es que nosotros no podemos a veces entender. Ahora me doy cuenta que por eso a veces no entendemos cuando predecimos algo, no lo entendemos de acuerdo al conocimiento del Señor. El Amén. misterio, el misterio oculto desde los siglos eternos. La encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad Mauricio, ciertamente. perdona que lo interrumpe. Estaba pensando y no oí lo que usted, la luz que le llegó y me parece que es importante. Qué pena, ¿me la podría repetir? Por favor. Ya, es que dice acá que, que me pareció importante que volviéramos desde el principio, dice, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo. Es decir, Dios ya sabía ese futuro y ya lo tenía todo previsto. Ajá. Ahora, y lo que cuando leí eso entendí por qué no entendemos lo que predecimos, ¿sí? Porque resulta de que dice acá, no hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. O sea, él sabía en el futuro, ahora entiendo por qué nosotros no entendemos lo que predecimos, porque se desarrollan de acuerdo a los resultados
que vayan teniendo. Él no las acomoda de acuerdo a las circunstancias para que sean exactas como nosotros queríamos. Y por eso es que no logramos entender lo que predecimos, porque no ocurren de acuerdo a las circunstancias, sino a lo como se den los resultados. Y recordemos que el enemigo siempre está tratando de alterar el resultado y él va a hacer que las cosas no parezcan como nosotros las estudiamos, sino que creamos que es un error. Entonces me pareció interesante esto porque los resultados se dan de acuerdo a cómo se desarrollen, más Dios no acomoda, es que necesito que los resultados, que para lo que allí en la tierra los humanos predijeron, se los voy a acomodar de acuerdo a las circunstancias. No, Él deja que todo se dé el resultado como se desarrollen y nosotros tenemos que estar pendiente de ellos para poderlo entender, no como queremos. No No como sé si queremos me... nosotros, porque nosotros no lo entendemos. Ahora lo que yo te agregaría ahí a lo que estás entendiendo es que tú dices que de acuerdo a los resultados, pero lo que pasa es que las escrituras predijeron, por ejemplo, de Jesús, cómo iban a ser, en dónde iban a ser, cómo iba a morir, cuándo iba a morir, y todo eso tenía que cumplirse no como se iba desarrollando, sino como había sido predicho. Lo que pasa es que si se equivocaron ellos, es que ahí es es donde yo porque voy. ellos no se acomodaron a lo que Dios había previsto y había Eso visto, es lo que sino yo, que ellos aplicaron, no entendieron el plan de Dios, mejor dicho, algo así. exacto, es a lo que yo quiero, lo que yo quiero llegar. O sea, Dios no acomoda las circunstancias de acuerdo a nosotros. Por eso yo decía, no, Ah, es que, sino que se desarrollan tal como Él los ha predicho, amén. pero, pero nosotros confundimos las cosas y queremos que Confundimos sea y tenemos ahora en este tiempo que estar atentos a los resultados con lo que fue exacto, predicho para poder entender. Ok, exacto, es lo que ahora, quise ahora, ok, explicar. ok, Sí. hermano, bueno, pero está bien, adelante, avanza. Dice, bueno, ah, ciertamente es un misterio oculto con Dios, misterio escondido desde los siglos. Fue guardado en el silencio eterno por ¿A Jehová. dónde estás? Que no encuentro esa parte. Dice, no ha hecho a favor de la humanidad caída. ¿Tú leíste cuál? ¿Cuál estás leyendo? El misterio oculto de los siglos eternos, abajo, ¿Es, en es Romanos. en Romanos? El Sí, misterio porque se acuerda oculto. que nos mandó a Romanos. Ah, sí, el misterio oculto de los siglos eternos, la encarnación de Cristo. Dale. Por Jehová, y primero fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta le heriría en el calcañar. Presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio de encarnación de Cristo y la expiación que él hizo debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Los Espera, sufrimientos de... Mauricio, regrésese un poquito donde dice misterio escondido, porque ese misterio escondido tiene que ver con los pies calzados para llevar el evangelio, y los pies calzados para llevar el evangelio tiene que ver con la armadura. Entonces, regrésese a un poquito donde dice misterio escondido. Qué pena, me lo hago regresar otra vez, pero con esto vamos a cerrar este estudio ahora, y ya saben que estamos comprometidos. A ver si nos podemos reunir el miércoles después de las 7 de la noche. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que él hizo, debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Los sufrimientos de Cristo satisfacieron perfectamente la demanda de la ley de Dios. Ajá. Y luego dice, misterio de todos los misterios. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Ajá. ¿Ya? ¿Ya terminó de leer todo? Sí, señora. Ok. Entonces dice que ese misterio, la encarnación de Cristo, tiene misterio escondido desde los siglos. Fue guardado en silencio eterno por Jehová
y primero fue revelado en el Edén mediante, vamos a entenderlo para hoy, qué es lo que tenemos que decir hoy, en el Edén mediante, porque ¿quién no sabe que Jesucristo se encarnó y que Jesucristo murió y que resucitó? ¿Quién no sabe que desde antes de, o por ejemplo, un cristiano sabe que desde antes de que Jesús, o yo no sé si todos sabrán, desde que antes de No, Jesús hermana, yo creo que no. se hiciera carne, el Señor decidió que iba a venir a hacer, a encarnarse y a vivir en obediencia y a pagar el rescate por nuestras almas. Entonces dice, misterio escondido desde los siglos, fue guardado en silencio eterno por Jehová, y primero fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la serpiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta le heriría el calcañar. Y nosotros que somos de profecía, siempre decimos, ¿qué decimos nosotros? Que ese es el primer eslabón de la cadena profética, ¿no? ¿Sí o no, Mauricio? Así es. Ese es el primer eslabón y de ese eslabón vienen todas esas otras profecías de tiempo. Todo eso tiene que ver con ese misterio escondido que debe ser revelado a cada hijo e hija de Adán. No solamente decir Jesús se encarnó y murió y pagó el rescate por usted, es mostrar cuándo se encarnó, es mostrar cuándo murió, es mostrar todas esas cosas, donde lo prometió, mostrar todas esas profecías. Ese tiene que ver con el misterio. Dice, presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado. Era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que él emprendió cuando vino a esta tierra. Y no fue solamente la parte encarnarse y venir a morir, sino que él, después de que se encarnó, subió y desarrolló un ministerio allá en el lugar santo y luego pasó al lugar santísimo y está desarrollando otro ahí, ya hasta que viene por nosotros. Todo eso tiene que ver con el plan de salvación. Todo eso tiene que ver con el mensaje profético. Todo eso tiene que ver con el misterio. Amén. Por ejemplo, la hermana Natalie, Dios le ayudó mucho el sábado pasado, no estuvo con nosotros la hermana Natalie, pero dice que vinieron a visitarla unas muchachas cristianas que están en un grupo que está por allá en las montañas y han oído hablar de profecía, pero la hermana Natalie les enseñó la profecía de los 2520 años a ellas y ahí enseñó parte del misterio escondido, porque la hermana Natalie lo entendió. Entonces ahí la hermana Natalie en ese momento que fue usada, se puso las sandalias del evangelio. Tenemos que tenerlas puestas siempre. Debía cumplir en la obra que él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que él hizo, debe ser declarada a cada hijo y a cada hija de Adán. Los sufrimientos de Cristo satisfacen perfectamente las demandas de la ley de Dios. Señales de los tiempos 31-1912. Y luego tiene abajo misterio de todos los misterios, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Amén. Carta 276-1904. Y pues con esto vamos a terminar. La hermana Fulvia se tuvo que ir porque la hermana Fulvia está llevando a su mamá al médico en Panamá, a Ciudad Panamá, y allá estaba en un hotel y ya tenía que entregar el hotel ahorita a esta hora, así que ya tenía que salir, por eso no terminó con nosotros. Gracias a Dios esto quedó grabado. Este estudio apenas está empezando, es una introducción, de esto van a salir varias partes, esto va a ser una serie y van a salir varias partes, y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Está interesante el estudio? Claro que sí. Es importante, hermano. Es muy importante. Hermana Natalie, ¿está importante el estudio? Sí, hermana, y esto viene de Dios. Directamente el Espíritu Santo nos está enviando aquí. Sí, porque lo Vamos a necesitamos. tener mucha lucha y hermana, permítame interrumpirla. Me dijo a través de las jóvenes que vinieron, hermana.
la voy a interrumpir para decirle mucha lucha y el Señor ya está que derrama el Espíritu Santo con poder. Y para tener este poder y reprender estos demonios que ya lo va a empezar a derramar, necesitamos dominar este estudio. Y yo les pregunto, ustedes lo ven tan importante y le voy a preguntar a Emanuel y a Isabela, ¿han discernido que es importante el estudio o no? Sí. Conteste. Sí, hermana. Vale, entonces yo les pregunto, apenas introdujimos todo lo que estudiamos y mire, son las 12:30, pero necesitamos aprender más y saber más para poner en práctica más, para tener más poder de Dios y poder estar firmes, porque aquí vamos a encontrar una cita en este estudio que dice que Dios nos dio todas las armas para destruir esos principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de este mundo, malicias espirituales en los aires. Tenemos todas las armas para destruirlos, pero si no las cogemos, si no echamos manos de ellas, seguimos perdiendo y seguimos sin poder delante de ella y viendo nuestros seres queridos sometidos a ella y nosotros sin poder, impotentes de no hacer nada y nosotros mismos sometidos a eso, impotentes sin poder hacer nada y no tenemos por qué estar sometidos a esos, porque si somos de Dios, Él tiene poder sobre todo eso y le tienen que obedecer. Entonces, ¿quieren ustedes sacar más tiempo para seguir avanzando con este estudio? ¿Redimir el tiempo? ¿Están dispuestos a reunirse el Sí, miércoles? hermana, sí. Mauro, ¿está dispuesto el miércoles a sacar el Amén, miércoles después amén. de las 7 de la noche, Mauricio? Sí, Y, yo creería que sí, claro. y Manuela e Isabela, Las ¿están para de la reunirse noche. para que ustedes puedan vencer a Manuela e Isabela? Sí. Bueno, Cierto. entonces nos vamos a poner de pie, no de pie, vamos a postrarnos para orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener pendiente nuestra cita aquí el miércoles, ¿vale? ¿Amén o no? Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Todos van a muy reverentes delante de Dios. Vamos a hacer la oración final y vamos a cerrar el tema por hoy. Oremos. Amante y bondadoso Padre en los cielos, te damos gracias porque has puesto todas estas pruebas y con las pruebas que hemos tenido, nos has hecho buscar en tu palabra por ayuda porque somos cristianos. Y hemos decidido no buscar ayuda de nadie, sino venir a ti a buscar la ayuda tuya, porque solo hay en ti poder, solo confiamos en ti. Entonces, Padre, reconocemos que tenemos que tener carácter, que necesitamos entender todas estas cosas y que necesitamos que nos perdones y que vengas a morar en nosotros y que nos ayudes a avanzar en este estudio y no solamente avanzar en él, sino a practicarlo y que nos des, que estés con nosotros y nos des así las armas como está prometido en tu palabra para destruir estos principados, estas potestades de las tinieblas, estos gobernadores de este mundo y estas malicias en los aires, Señor, para reprenderlos cuando usen a nuestros hijos y se disfracen en nuestros hijos o nuestros seres queridos, para hacer que nosotros dejemos de luchar contra ellos, que inmediatamente tu Santo Espíritu nos ayude a discernir y a reprender. Son bendiciones, Padre, porque tú usas a los instrumentos humanos para contestar nuestras oraciones y nosotros somos los que estamos orando, entonces tenemos una parte humana que hacer en esta lucha, pero nosotros no tenemos la experiencia y queremos tener, porque necesitamos de ti, porque estamos en este problema, necesitamos la sabiduría y la experiencia
Así que te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a entender y nos muestres el camino por donde debemos andar para ayudarte en esta lucha para ayudarnos a nosotros mismos y ser tus instrumentos humanos, y ser los instrumentos humanos en tus manos, Padre, y en las manos de los ángeles celestiales para estar en este bando tuyo y poder responder en esta lucha contra las potestades, contra los principados, contra las potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de este siglo, contra las malicias espirituales en las regiones de maldad, reprenderlas, no confiar en ellas, creer solo en ti y en tu palabra y verlas destruidas, porque tú nos es la promesa tuya que nos diste las armas para destruir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, hasta luego.